es la corte que resuelve las denuncias que hay por violación a los derechos humanos. Es la instancia judicial, es la que condena países. ¿Recuerdan el caso que tuvimos de Colombia con Nicaragua en la pelea por el territorio de San Andrés y Providencia y las aguas continentales? Quien dirime esa pelea entre los dos países para evitar una guerra, pues, es la Corte Internacional de Justicia, en la cual Colombia pierde un mar territorial. Esta corte se encarga de todos esos asuntos. Está la Corte Penal Internacional, que es la que se encarga de juzgar personas por los delitos que han cometido como actos de guerra, a comandantes de gueto, a comandantes, a subalternos, soldados, políticos, ¿listo? Que va al nombre personal. Para tener una mejoría, le voy a uno de cada una de las cortes. Quiero que por favor le presten atención. Esto les va a servir como ilustración a los dos cursos que les envié. La idea es que esos dos cursos que les envié el link, ellos son autoevaluados en los cursos, lo pueden hacer cuantas veces quieran, presentar los exámenes del curso sobre los contenidos y finalmente en el momento que ustedes pasen el curso, digámoslo, les den un certificado. Cuando tengan ustedes el certificado, se lo van a enviar por favor a Diego, o Diego va a abrir un drive, una base, para que todos carguen ahí su certificado y eso nos va a ayudar a nota de práctica, ya que todavía no nos han habilitado para hacer las prácticas en medicina legal. Entonces, a evaluar esa parte así. Además del examen, tenemos sobre como tal los contenidos de los dictámenes de medicina legal o de los informes periciales que hemos visto, ¿vale? Entonces, el que vaya entrando, por favor, comunican al compañero que vayan entrando, que se vaya registrando en el chat, o ya me imagino que todos saben la dinámica, y voy a colocar lo que les digo. Por favor, me confirman si ahí se está escuchando bien. Sí se escucha, pero no. Ah, listo, perfecto. Voy a revisar. Ah, ya sé qué es lo que pasa. La tecnología me atropella, entonces yo creo que allí. Sí, ahora sí. Algunos de los crímenes atroces que existe memoria se cometieron durante el siglo XX. Millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades inimaginables que han conmovido profundamente la conciencia de la humanidad. Desgraciadamente, en el pasado, a menudo esos crímenes han quedado impunes. Millones de personas murieron durante las dos guerras mundiales y en los conflictos de Ruanda, Sierra Leona y la antigua Yugoslavia. Aunque algunos de los dirigentes políticos y militares de más alto rango acusados de crímenes cometidos durante estos conflictos han sido enjuiciados por tribunales internacionales temporales, son muchos los crímenes que han quedado impunes. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente que tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar en el mundo. El 17 de julio de 1998, tras 5 semanas de intensas negociaciones, 120 naciones votaron a favor. Y el 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma tras su ratificación por 60 países. La Corte tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Una observación, cuando hablan de que los países ratifican el Estatuto de Roma,
que es, digamos, como el reglamento de la Corte Penal Internacional, significa que esos países reconocen la autoridad de esta Corte. ¿Listo? Lo que le pasó a Colombia, pues es la otra Corte, no la penal, sino la de justicia, es que cada país reconoce la autoridad de estas Cortes y al reconocerla acepta que se va a someter a las decisiones que ella lo hagan. ¿Se acuerdan que las declaraciones y el derecho internacional humanitario eran simplemente unas palabras en un papel que no había cómo antes hacerlas efectivas y sancionar? En 1998, con el Estatuto de Roma y la creación de la Corte, se tiene, mejor dicho, el derecho internacional humanitario tiene dientes. Antes no tenía dientes y no podía morder, comienza a funcionar y ya tiene dientes y puede sancionar. Cuando hablan de los tribunales temporales, es que se creaban cortes para un caso en específico. En el caso, por ejemplo, de Ruanda, ¿sí? De Sierra Leona, de las masacres de esos países que están en conflicto, simplemente se hizo un tribunal durante un tiempo que juzgó ese caso y otra vez esa corte se cierra y no vuelve a funcionar nunca más, solo para ese caso. La diferencia con esta Corte Internacional Penal de Justicia, la Corte Internacional Penal, es que es permanente, o sea que todo el tiempo está abierta y cualquier caso puede ser atendido en cualquier momento. The court has a mandate to try individuals aged 18 and above at the time the crimes were committed and to hold them accountable for the most serious crimes of concern to the international community, that of genocide, war crimes and crimes against humanity committed after the 1st of July 2002. The court may exercise jurisdiction over these crimes only if they were committed on the territory of a state party or by one of its nationals. These conditions do not apply if a situation is referred to the prosecutor by the United Nations Security Council, whose resolutions are binding for all UN member states, or in a situation in which a state makes a declaration accepting the jurisdiction of the court. In addition, the court will also have jurisdiction over the crime of aggression once a definition has been adopted by the Assembly of States Parties. La Cour ne vise pas à se substituer aux systèmes nationaux de justice pénale, mais à les compléter. Elle ne peut poursuivre et juger les personnes que si les systèmes nationaux en question n'engagent pas de procédure ou s'ils proclament leur intention de le faire sans avoir réellement la volonté ou la capacité de mener à bien des poursuites. Ce principe fondamental es celui de la... Este concepto es importante, la complementariedad. Aquí es donde entramos a participar los médicos que hacemos informes periciales. Y es que la Corte Penal Internacional es complementaria a la justicia de cada país miembro o que ha aceptado la competencia de la Corte, como lo veíamos, ¿sí? Entonces, si ese país miembro o ese país que ha aceptado la autoridad de la Corte no es capaz de hacerle justicia a una persona, ahí es donde entra la Corte Penal Internacional a hacer justicia, ¿sí? Por esas personas y los delitos que haya cometido algún individuo. Por eso, nosotros, que es un país que está en guerra, donde aplica el DIH y que ha aceptado y ha reconocido la competencia y complementariedad de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Está obligado a realizar o a restablecer los derechos de las personas y a darles justicia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen un informe pericial de un delito sexual en un pueblo, por allá, donde una mujer, un niño fue violado por alguien, ¿sí? Y luego resulta que ese alguien era un combatiente, era un guerrillero, un paramilitar, una UC, no sé, el grupo armado que se imaginen, ¿sí? Y lo hizo como un acto de guerra para intimidar la población, para ejercer poder sobre un territorio, por ejercer su fuerza como grupo armado, está cometiendo un delito de guerra.
y está cometiendo una infracción ante el derecho internacional humanitario. Y ustedes que van a ver ese niño tienen que haber hecho un muy buen informe, ¿sí?, para poder lograr que la autoridad le impute cargos a ese agresor y haga justicia y restablezca también los derechos de esa persona que fue víctima, ¿sí? Si el Estado no es capaz de hacerle justicia, aparece la Corte Penal Internacional a hacer justicia por Colombia. Y entonces ahí es donde va a llamar y va a sancionar no solo al agresor, a la persona que cometió el delito, la infracción, ¿sí?, al derecho internacional humanitario, sino que va a buscar y van a darse luego procesos de repetición de por qué Colombia no pudo hacer justicia. Y si usted hizo un mal informe, no logró hacer sus informes, no los envió a tiempo, pues usted está agravando la situación y muy posiblemente se va vinculado a un proceso de estos y justificar usted por qué no hizo bien su trabajo. ¿Listo? Entonces es importante que conozcan esta situación. Como ven, es complementario. Por eso en el proceso de paz se buscaba que se declarara que en Colombia no había guerra ni había conflicto armado, para que esta corte no tuviera competencia, ¿sí? Sin embargo, si ustedes han visto últimamente, la fiscal de la corte ha venido a Colombia, el año pasado estuvo en Colombia, y hizo un llamado de atención en la implementación del proceso de paz porque no se está haciendo justicia a las personas víctimas del conflicto. ¿Listo? Entonces, era simplemente para explicarles y aclarar un poquito más lo que acaba de decir. Desde 2002, la Corte se ha ido convirtiendo en una institución profesional con una estructura formada por 4 partes. Aunque se encuentran en un mismo edificio, los 4 órganos de la Corte, la Presidencia, las Salas, la Fiscalía y la Secretaría, desempeñan mandatos claramente diferentes. The presidency is made up of 3 judges. They are the president and 2 vice presidents. The presidency manages the court, represents the court to the outside world, and helps to organize the work of the judges. The presidency is also responsible for carrying out other tasks, such as supervising the punishment imposed on persons found guilty by the court. The decisions in the courtroom are taken by the judges. The judges work together in small groups called chambers. There are 3 kinds of chamber at the court: a pretrial and trial chambers. Each consist of 3 judges per chamber. And the appeals chamber has 5 judges. I, Kumiko Saiga, solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as a judge of the International Criminal Court honorably, faithfully, impartially, and conscientiously, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. And the secret of the... La Corte Penal Internacional está formada por 18 magistrados elegidos por la Asamblea de Estados Partes para un mandato de máximo 9 años. Se les escoge entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países. Su selección tiene en cuenta la necesidad de representar a los principales sistemas de derecho, una representación justa de hombres y mujeres y distribución geográfica equitativa. The pretrial judges take decisions that have to be taken in court before the trial begins. This includes the decisions to issue arrest warrants and to confirm or dismiss the charges against the person suspected of a crime within the jurisdiction of the court. They also ensure that the investigation respects the rights of the defense, the suspect, and his lawyer, and protect the rights and interests of the victims and witnesses. The trial judges decide whether the accused person
is innocent or guilty of the crimes concerned. If they find him guilty, they decide on the punishment of the crime and on any reparation to be awarded to the victims. They must also ensure that the trial is fair, does not take too long, that the accused person is treated fairly, and that the victims and witnesses are protected. The Appeals Chamber of the International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The Appeals Chamber has all the powers of the trial chamber during the proceedings on appeal. The 5 judges that constitute the Appeals Chamber can confirm, reverse, or amend the decision or sentence, or order a new trial before a different trial chamber. Le greffe est l'organe de la Cour le plus important en nombre. Il a pour principale fonction d'apporter un appui administratif et opérationnel aux juges et aux procureurs. Il apporte le même type de soutien à ses propres activités concernant la défense, les victimes, les communications et la sécurité. Il participe au service de la Cour et élabore des mécanismes concrets d'aide aux victimes, aux témoins et à la défense, en vue de préserver leurs droits conformément aux statuts et aux règlements de procédure et de preuve. Le greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Les services du greffe ont pour but essentiel d'assurer la conduite du procès public, équitable, eficaz. Además de sus funciones en la sede de la Corte, la Secretaría está a cargo de las operaciones en el terreno, en apoyo a las investigaciones y enjuiciamientos. Asiste a los equipos de los abogados de la defensa y de las víctimas y respalda la labor del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de competencia de la Corte y sus familias. En el terreno, la Secretaría es también responsable de garantizar la protección de testigos y de víctimas y de facilitar la participación efectiva de estas últimas en el proceso. Se ocupa también del programa de comunicación con las comunidades afectadas. The Office of the Prosecutor is independent from the other organs of the court. It is responsible for investigations into crimes and for the prosecution of those crimes in the courtroom. The mandate of the office is to conduct investigations and prosecutions of crimes that fall within the jurisdiction of the court. That is, the crime of genocide, crimes against humanity, and war crimes. El régimen procesal de la Corte Penal Internacional es, en gran medida, una combinación de 2 sistemas jurídicos diferentes, el del derecho anglosajón y los sistemas que derivan del derecho romano. Comienza siempre con la iniciación de una investigación. I, Dr. Bensouda, solemnly undertake the prosecutor may start an investigation upon referral of a situation by a state party or the United Nations Security Council. I may decide to start an investigation on my own initiative on the territory or against nationals of a state party. In that case, I need to request authorization from the pretrial chamber. Before the commencement of a formal investigation, it is required to gather and assess relevant information on a basis to initiate an investigation. It is in the authority of the pretrial chamber to grant or deny the office of the prosecutor leave to initiate an investigation. The pretrial chamber makes preliminary determination as to whether the case falls within the jurisdiction of the court. Once the formal decision has been taken, the Office of the Prosecutor commences investigations in the areas
where it is believed that the alleged crimes took place. In order to understand the situation and context in which crimes were allegedly committed, the investigators in the field interview witnesses and suspects and collect documents and materials which will enable them to determine the way in which crimes were committed and to identify those persons most responsible for the commission of such crimes. Cuando los investigadores vuelven de misión, todas las pruebas que han reunido son objeto de examen detenido a fin de reconstruir la sucesión de hechos y determinar la responsabilidad criminal de quienes concibieron los planes, dieron las órdenes o supervisaron o no impidieron la comisión de los crímenes. It is a policy of the Office of the Prosecutor that investigations focus on those individuals who bear the greatest responsibility for the crimes committed. The application for a warrant of arrest and supporting material is then presented to the judges of the pretrial chamber. Como ven, la Corte Penal Internacional juzga a las personas de mayor responsabilidad, ¿sí? Por los crímenes cometidos. Entonces, ellos usualmente no van a ir por el subalterno, el soldado que está en el monte cometiendo la masacre, sino que la Corte va a juzgar a quienes tienen la mayor responsabilidad por esos actos. Por ejemplo, un comandante, un directivo, un político, alguien de poder que hizo y facilitó y dio la orden para que se cometiera ese crimen. Ya ven por qué tanto a la parte del gobierno como a la contraparte del gobierno en el proceso de paz no les convenía que Colombia estuviera en guerra y que aplicara el derecho internacional humanitario en los presuntos delitos. Como ven, hay delitos de genocidio, como los que se han cometido en distintas masacres para eliminar una población determinada en Colombia, los delitos de lesa humanidad, como los asesinatos de los defensores de derechos humanos, como la de representantes de grupos de minorías, ¿sí? De políticos que eran candidatos presidenciales o que eran personas que tenían una representación de un grupo social grande, ¿sí? Un grupo social significativo, o así fuera una minoría, ese grupo social representaba un grupo que estaba en cierta condición especial. ¿Listo? Entonces, y los crímenes de guerra, literalmente los crímenes que se cometen durante el combate, ¿sí? Durante la guerra en sí. ¿Listo? Entonces, así vemos que no era conveniente para ninguno de los dos bandos en el proceso de paz de que la Corte Penal Internacional tuviera algún tipo de jurisdicción en Colombia. Sin embargo, la Corte Penal Internacional tiene la potestad, ya vieron que la fiscal puede abrir investigaciones de oficio. Si a su forma de ver, ella sí considera que se cometió alguno de estos crímenes de su competencia, ella puede solicitar la iniciación ante la Sala de Cuestiones Preliminares, la apertura de una investigación. Esta fiscal que ven ahí, ella ha visitado Colombia en varias ocasiones, advirtiendo de que la implementación del proceso de paz no se tenga que utilizar este mecanismo complementario de justicia que es la Corte. The pretrial chamber is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person sought has committed crimes within the jurisdiction of the court, and the person's arrest appears necessary, it will issue a warrant of arrest. La Cour n'étant pas dotée d'une police ou d'une armée pour faire exécuter les mandats d'arrêt, elle doit compter sur la coopération des États. Il appartient au greffier de transmettre les mandats aux États partis. L'État parti qui reçoit une demande d'arrestation ou de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne concernée ou informer le greffier que la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut être remise. Within reasonable time after a suspect has surrendered or appeared voluntarily before the court, the pretrial chamber holds a hearing in the presence of the prosecutor
the suspect and his counsel to determine if the charges can be confirmed or not. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. I would like to welcome everyone who is here today in the courtroom, Mr. Ruto, Mr. Kosgei, and Mr. Sang. On behalf of the Chamber, good morning and welcome to this hearing. A confirmation of charges hearing is a public hearing at which the judges should decide if that persons charged might have committed the crimes based on evidences presented by the prosecutor and the defense. The purpose of the hearing is to ensure the fairness of the process by protecting the suspects of facing charges if there are no substantial grounds and evidence. Now we proceed with the defense team of Mr. Kosgei. You have the floor. Si se confirman los cargos, la presidencia constituye una sala de primera instancia para el juzgamiento del asunto. La principal tarea de la sala de primera instancia es velar por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto en los derechos del acusado y la protección de las víctimas y los testigos. El juicio se celebra por lo general en público. La sala, sin embargo, puede decidir que se excluya al público de ciertas partes del procedimiento para proteger información confidencial o por razones de protección de las víctimas o de los testigos. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit de participer aux procédures et de demander réparation. Elles peuvent non seulement venir à la barre en tant que témoins, mais également présenter leur vue et ses préoccupations à tous les stades de la procédure, ce qu'elles font le plus souvent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les victimes peuvent demander différents types de réparations, notamment l'indemnisation, la restitution ou la réhabilitation. La sala de primera instancia determina si el acusado es inocente o culpable de los cargos, una pena de reclusión que no exceda de un máximo de 30 años o en casos de extrema gravedad a reclusión a perpetuidad. También pueden imponerse penas económicas. La sala de primera instancia puede disponer una reparación para las víctimas que incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación. The convicted person and the prosecutor may appeal against the conviction and sentence. The prosecutor may also appeal against acquittal. The appeals chamber may reverse or amend the decision on a conviction or sentence, and may order a new trial before a different trial chamber. It may also revise the final judgment of a conviction or sentence. Las personas detenidas por orden de la Corte Penal Internacional permanecen a su disposición en el centro de detención de la CPI, que está situado en un complejo penitenciario en los Países Bajos, en Scheveningen, cerca de La Haya. El centro de detención funciona de modo que las personas detenidas por orden de la CPI permanezcan en detención en condiciones seguras, protegidas y humanas y que cumplen las normas internacionales más exigentes. Durante su permanencia en el centro de detención, la Corte debe asegurar el bienestar mental, físico y espiritual de los detenidos en un régimen de detención eficaz. Los detenidos tienen derechos que están garantizados por diversas disposiciones reglamentarias de la Corte. Tienen derecho a la privacidad en su relación con sus abogados defensores y los representantes diplomáticos de sus estados y a visitas de un ministro o asesor espiritual, así como de sus familiares. Tienen también acceso al aire libre, tiempo para actividades de esparcimiento y deportivas, acceso a servicios de biblioteca y libros, noticias, televisión, ordenadores y atención médica dentro del propio establecimiento. Los detenidos reciben alimentación,
pero también pueden preparar sus propios alimentos según sus gustos y sus necesidades culturales. Los detenidos se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad, de modo que no son condenados a reclusión, sino personas a la espera de un juicio. Si son condenados, se les trasladará a otro establecimiento carcelario fuera de los Países Bajos, en un estado que haya firmado un convenio y que sea voluntariamente dispuesto a recibirlos. Por primera vez en la historia de la justicia penal internacional, las víctimas tienen el derecho de participar en los procedimientos y pedir reparación. Esto significa que no solo pueden declarar como testigos, sino que también pueden exponer sus opiniones y observaciones en todas las etapas del procedimiento. Pour assister les victimes, la Cour a créé au sein du greffe la section de participation des victimes et de réparation et l'unité d'aide aux victimes et aux témoins. La section prête assistance aux victimes pour ce qui touche à leur demande de participation à une procédure ou à leur demande en réparation. Elle aide également les victimes à obtenir des conseils juridiques et à organiser les représentations légales. L'unité assure la protection des victimes qui comparaissent devant la Cour en tant que témoins et leur apporte un soutien psychologique. Elle est aussi chargée des programmes de protection des témoins. On subit le préjudice lié à la perte des êtres chers. C'est notamment les 70, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 88, 90, 92. Le bureau du Conseil public pour les victimes prête assistance aux représentants légaux des victimes qui participent à la procédure ainsi que de celles qui demandent réparation. Il peut aussi fournir gratuitement une aide judiciaire aux victimes. Il s'agit là d'une nouvelle étape franchie par la justice pénale internationale dans le sens d'une participation effective des victimes au procès. La Corte puede disponer diversas formas de reparación para las víctimas que incluyen la indemnización, la restitución y la rehabilitación. Al término de un juicio, la Sala de Primera Instancia puede ordenar que la persona condenada por la Corte realice una reparación a las víctimas por los crímenes que haya sido hallada culpable. La Corte puede también conceder reparaciones individuales o colectivas. La Asamblea de los Estados Partes estableció el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas para ayudar en el cumplimiento de las órdenes de reparación dictadas contra personas condenadas. El Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas forma parte esencial del mandato innovador de la Corte Penal Internacional con respecto a las víctimas y constituye un reconocimiento de que la justicia respecto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no puede alcanzarse por el único camino de la justicia retributiva. La Asamblea de los Estados Partes supervisa la gestión de la Corte y es el órgano legislativo que está compuesta por representantes de los estados que han ratificado o accedido el Estatuto de Roma. La Asamblea de Estados Partes cuenta con una junta directiva a la cabeza de la cual se encuentra un presidente, 2 vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea para un periodo de 3 años, tomando en cuenta representación geográfica equitativa y una representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo. La Asamblea tiene una secretaría permanente que opera en la misma sede de la Corte, en La Haya. La Asamblea de los Estados Partes toma decisiones sobre asuntos tales como la adopción de los textos normativos, el presupuesto, la elección de los jueces, del fiscal y del fiscal adjunto. The court is a testament to the international community's commitment to putting an end to impunity and to establishing a new system approach based on respect for justice and the rule of law. States, international organizations, and civil society have worked for years to develop a system of international criminal justice fit for humanity in the 21st century.
over the past 15 years, the International Criminal Court has gone from an idea on the agenda of the General Assembly's 6th Committee and the International Law Commission to a robust judicial institution built on the highest principles of international law. It is our hope that this system of international criminal justice becomes credible, effective, and that it prevails. Listo, muchachos. Entonces, esta. ¿Hasta allí dudas, preguntas, aclaraciones sobre la Corte Penal Internacional? ¿Todo claro? Sí, ya todos se durmieron. ¿O? Vale, listo. Vamos a dejar entonces, les voy a dejar el videito también de la Corte Internacional de Justicia para que ustedes comiencen a ver las diferencias, porque muchas veces uno oye esto en la televisión, en los noticieros y no lo entiende, no lo tiene claro y no sabe hasta dónde lo puede llegar a afectar, y como vieron, esto tiene relevancia, y más ustedes que van a estar, son los médicos que van a estar en el futuro y les va a tocar afrontar todo el posconflicto, básicamente. Entonces la idea es que conozcan en qué territorio están metidos y cuál es su jurisdicción o su responsabilidad dentro de estos procesos, ¿vale? Vamos a ver entonces la hora. Listo, la compañera me confirma, la compañera que está despierta me confirma el sonido, por favor, ponerla. Sí. Perfecto, gracias. Tiene su sede en los Países Bajos, en concreto aquí, en el Palacio de la Paz, situado en La Haya. La Corte es uno de los 6 órganos principales de la ONU. Es el órgano judicial principal de la organización y el único órgano principal que no tiene su sede en Nueva York. La Corte existe desde 1946. El francés y el inglés son sus 2 idiomas oficiales. Su estatuto, es decir, el documento fundacional de la Corte, es parte integral de la Carta de la ONU. Así, todos los Estados miembros de la organización reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. El establecimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de la Corte Internacional de Justicia, estaba contemplado en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Celebró su sesión inaugural en 1922 y se disolvió en 1942.
desempeña una doble misión. La primera es el arreglo de controversias entre estados. En este caso hablamos de asuntos contenciosos. Desde 1946, este tipo de asuntos ha representado el 80% del trabajo de la Corte. Therefore, Georgia respectfully requests the court, as a matter of urgency, to order the following provisional measures. Madam President, members of the court, I now have the honor to read out to you the final submission of the Russian Federation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger. Voici les conclusions finales de la Belgique en la présente affaire. Serbia requests the court to adjudge and declare. Republic of Croatia respectfully requests the International Court of Justice to. Je vais maintenant lire les conclusions finales de la République du Bénin. La République du Niger prie la Cour de dire et juger que Malaysia respectfully requests the court to adjudge and declare. In accordance with Article 60, I hereby present Singapore's final submissions. Final submissions of Colombia pursuant to Article 60 of the Rules of Court. The Republic of Nicaragua respectfully requests to the court to adjudge and declare that la République de Djibouti prie la Cour de dire et juger. J'ai maintenant l'honneur de vous donner lecture des conclusions finales de la République française. Mexico makes the following revised submissions. The court should reject Mexico's request for provisional measures. La segunda misión consiste en la emisión de opiniones consultivas, también llamadas dictámenes, sobre cuestiones jurídicas a petición de órganos y organismos especializados de Naciones Unidas autorizados a este fin. En este caso hablamos de procedimientos consultivos. Estos representan el 20% de los asuntos sometidos a la Corte desde 1946. Desde su creación, la Corte ha conocido unos 150 asuntos, incluidas ambas categorías. La Corte Internacional de Justicia no es una corte penal y no juzga a individuos. Solo los estados pueden ser partes en casos ante la Corte. No debe confundirse la Corte Internacional de Justicia con los tribunales penales internacionales con sede en La Haya, como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia o la Corte Penal Internacional. Estos tribunales juzgan a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y la Corte Penal Internacional son tres instituciones completamente independientes la una de la otra. La Corte se compone de 15 magistrados. Son elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada 3 años se procede a la renovación de 5 de las 15 plazas de magistrado de la Corte. Los magistrados pueden ser reelegidos. The results of the voting is as follows. Ballot results. Mohamed Benuna, Bernardo Sepulveda, Leonid Skotnikov, Thomas Bergenthal, Kenneth Tate. Cada magistrado debe ser nacional de un país distinto. Los magistrados no representan a sus respectivos países. Son independientes y realizan una declaración solemne antes de asumir sus funciones. Para ser magistrado, los candidatos deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o ser jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia. Durante años, la composición de la Corte ha mantenido el siguiente equilibrio geográfico. 5 magistrados provienen de Europa Occidental y otros estados occidentales. 3 magistrados provienen de África. 3 magistrados provienen de Asia. 2 magistrados provienen de Europa Oriental. Y 2 magistrados provienen de América Latina.
Los magistrados son elegidos en función de sus cualidades individuales. Si bien ningún Estado tiene derecho a un puesto, casi siempre ha habido un magistrado de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si en un determinado asunto la Corte no cuenta entre sus miembros magistrados de la nacionalidad de los estados litigantes, cada uno de estos puede nombrar un magistrado especial para ese asunto concreto, denominado magistrado ad hoc. Estos magistrados tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros electos. Cada 3 años la Corte elige a su presidente y vicepresidente. El presidente preside todas las sesiones de la Corte, dirige su trabajo y supervisa su administración. El vicepresidente sustituye al presidente cuando la presidencia está vacante o cuando el presidente no puede ejercer sus funciones. Los magistrados son asistidos por un secretario. Elegido por la Corte por un periodo renovable de 7 años, el secretario es el jefe de la Secretaría. El secretario también desempeña las funciones en materia judicial que le corresponden de acuerdo con el estatuto. El secretario dirige un equipo de más de 115 funcionarios provenientes de todo el mundo. La Corte es independiente desde el punto de vista administrativo. Es el único órgano principal de las Naciones Unidas que no es asistido por la Secretaría de la ONU. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre Estados. Los denominados asuntos contenciosos representan el 80% de su trabajo. En el pasado, los asuntos contenciosos han estado a menudo relacionados con disputas fronterizas, delimitaciones marítimas o el ejercicio de la protección diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan cada vez más sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional del medio ambiente, el uso de la fuerza y la responsabilidad internacional de los Estados. La Corte aplica el derecho internacional público, es decir, el derecho de los tratados, el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho. La Corte está abierta a todos los Estados miembros de la ONU y a los Estados que son partes en su estatuto. Los Estados son soberanos, son libres de elegir los medios de resolución de controversias de orden jurídico. Este es un principio básico de derecho internacional. La Corte solo puede conocer un asunto si los Estados implicados han aceptado libremente su competencia. Hay 3 formas principales de hacerlo. Primero, en virtud de un compromiso, es decir, mediante un acuerdo especial concluido con el propósito de someter a la Corte una controversia entre 2 o más Estados. Segundo, suscribiendo uno de los cerca de 300 tratados que prevén en una clase diferencias relativas a la interpretación y la aplicación del tratado en cuestión. O tercero, depositando lo que se llama la Declaración Unilateral de Aceptación de la Competencia Obligatoria de la Corte. Se trata de un instrumento específico a través del cual los Estados aceptan la competencia obligatoria de la Corte. En resumen, el Estado que ha reconocido la competencia obligatoria de la Corte, en principio tiene el derecho de llevar ante la misma a cualquier otro Estado que haya aceptado la misma obligación. Y a la inversa, ese Estado asume presentarse ante la Corte si otro Estado que a su vez ha aceptado la competencia obligatoria de la Corte inicia un procedimiento contra él. Además, en supuestos excepcionales, un Estado puede demandar a otro, invitándolo al mismo tiempo a aceptar la competencia de la Corte. Si este Estado acepta, estamos ante lo que se llama forum prorogatum. En invitant celui-ci à accepter la compétence de la Cour. Si ce dernier répond positivement à cette invitation, on parle alors de forum prorogatum. Cabe resaltar que al aceptar la competencia de la Corte, los Estados se comprometen a respetar sus decisiones que son obligatorias para las partes. Las sentencias de la Corte son finales e inapelables. Tous les arrêts de la Cour sont en effet définitifs. Si un Estado se niega a acatar una decisión de la Corte, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU. L'État adverse
peut recourir au Conseil de sécurité de l'ONU, quien en virtud del artículo 94 de la Carta puede hacer recomendaciones o decidir qué medidas tomar para pour faire exécuter l'arrêt. Sin embargo, dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de la Corte, es muy inusual que esto ocurra. C'est extrêmement rare qu'il faille en arriver là. La Corte ha dictado más de 100 sentencias desde su creación. Cada sentencia se reproduce en varios ejemplares oficiales sellados, de entre los cuales se envía una copia a cada uno de los estados interesados. Se ha dado cumplimiento a casi todas las sentencias de la Corte. La segunda misión de la Corte consiste en responder a cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU. Este procedimiento culmina en opiniones consultivas, también denominadas dictámenes. Desde 1946, la Corte ha emitido cerca de 30 opiniones consultivas, por ejemplo, sobre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, o sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares. La opinión consultiva emitida por la Corte en 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado ha sido una de las más mediáticas de su historia. By 14 votes to 1, the United Nations, la Organización de las Naciones Unidas y en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad deben considerar qué nuevas medidas deben ser tomadas para poner fin a la situación ilícita derivada de la construcción del muro y del régimen asociado al mismo, teniendo en cuenta esta opinión consultiva. taking due account of the present advisory opinion. A diferencia de los fallos de carácter vinculante, corresponde a los órganos e instituciones especializadas de la ONU aplicarlos o no con los medios a su alcance. Puede ocurrir que un Estado y una organización internacional se pongan de acuerdo en que la organización solicite una opinión consultiva de la Corte en caso de controversia y que las dos partes acaten el dictamen como decisivo. En cualquier caso, la autoridad moral y jurídica de la Corte otorga a sus opiniones un gran peso. Finalmente, la toma en consideración de las opiniones de la Corte por los Estados y las organizaciones internacionales en su práctica jurídica contribuyen al desarrollo del derecho internacional. La función de la Corte es determinar el derecho aplicable y solucionar controversias de conformidad con el derecho internacional. No puede crear nuevas normas jurídicas a modo de un legislador. Su papel consiste en dilucidar, interpretar y aplicar las normas de derecho internacional. Sus decisiones tienen una repercusión que va más allá de los estados y las organizaciones directamente implicados en los diferentes asuntos. Las sentencias y opiniones de la Corte suelen tener un impacto directo en la vida cotidiana de millones de individuos. En numerosas ocasiones y en todos los continentes, la Corte ha ayudado a distender crisis, normalizar relaciones entre estados y a reactivar negociaciones estancadas a través del arreglo judicial de controversias. Como órgano judicial principal de la ONU, la Corte es una pieza importante en el mecanismo internacional de promoción y mantenimiento de la paz. En este sentido, la Corte recibe regularmente la visita de jefes de Estado y altas personalidades. La Corte es una institución judiciaire única. La Corte es una institución judicial única en el mundo. Por sí sola no puede evitar que los estados recurran a la fuerza, pero reconocida por todos los estados miembros de Naciones Unidas, constituye ahora más que nunca un valioso instrumento de paz a su servicio. La Corte Internacional de Justicia ayuda a Naciones Unidas a alcanzar sus propósitos fundamentales, como son el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales.
Bueno, muchachos, como ven, estas dos cortes son complementarias a la justicia de cada país que es miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas y en la regulación de los delitos cometidos contra la humanidad, cometidos de guerra y el genocidio. Bueno, hasta allí dudas, preguntas, aclaraciones. Bueno, yo creo que con eso es material suficiente, menos introductorio para que ustedes hagan o cursen, ¿sí? Los links que les envié, puedan hacer sus cursos respectivos. Cualquier duda, vamos a hablar un poco del reglamento técnico. ¿Sí? El siguiente reglamento técnico que vamos a abordar es el reglamento técnico abordaje forense integral en la violencia intrafamiliar de pareja. La violencia intrafamiliar de pareja pues está definida como toda acción o omisión protagonizada por uno de los miembros que conforman la pareja y transforman en maltratantes las relaciones entre ellos, causándose entre sí daño físico, emocional, sexual, económico o social. Y la pareja pues se define como el vínculo afectivo y relacional entre dos individualidades diferentes que establecen un proyecto de vida común y mantienen una relación erótico-afectiva. Influyen en esto pues factores de tipo económico, social, político y religioso. Vamos a definir los tipos de abuso que podemos encontrar, ¿sí? Tenemos el abuso verbal. Todos estos abusos los definimos para que sean identificados dentro de el análisis o el informe pericial, que ustedes realizarán en el futuro. Entonces, el abuso verbal es la utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar a otro miembro de la pareja. El abuso emocional o psicológico es la subvaloración o descalificación del otro. El autoritarismo, ¿sí? Que se refiere al hacer lo que solo la persona considera y decide que se debe hacer sin darle la posibilidad de opinar a la pareja, la imposición de ideas o deseos y puede acompañarse o reconocimiento de este tipo de abuso porque es el predictor de la violencia física. El aislamiento es la acción ejercida para controlar cada aspecto de la vida del otro miembro de la pareja. Es ese control abusivo sobre con quién habla, con quién conversa, a quién visita, a quién llama, a dónde fue, a dónde vino, cuándo sale, cuándo llega, cuándo entra a la casa, dónde estudia, con quién estudia, y no le permite ese tipo de relaciones. El abuso económico se ejerce pues cuando se controla el acceso de la pareja al uso del dinero, el manejo y la decisión del gasto sobre el mismo. Entonces, la persona que genera el dinero es quien lo trae, lo usa, lo gasta, lo divide en sus decisiones, pero no tiene en cuenta a su pareja. El abuso sexual pues se refiere a todas las conductas que atenten contra los derechos sexuales y reproductivos de una persona, tanto desde el acoso sexual hasta violación, incluso si son pareja, ¿sí? No se debe dar por entendido, ¿sí? Lo que se decía antiguamente que debía cumplir con sus deberes de esposo o de esposa, ¿sí? No es así tácitamente un deber, sino que los derechos sexuales de cada individuo pues van de acuerdo a sus deseos y pretensiones dentro de la pareja. Y el abuso físico, pues todas las conductas que atentan con la integridad física de la pareja. ¿Listo? Hay que diferenciarlo de la violencia contra la mujer. ¿Listo? Este tipo de violencias o de abusos hay que diferenciarlo de violencia contra la mujer, ¿sí? Que es otra cosa, que se define como aquella que tiene como sujeto a la población femenina, o sea, solo por el hecho de ser mujer es agredida, esté o no esté en pareja, ¿listo? Y puede ser ejercida en cualquier entorno, político, familiar, laboral, educativo, social, ¿sí? En cualquier escenario se puede producir la violencia contra la mujer y no se confunda la violencia contra la mujer con la violencia intrafamiliar de pareja, ¿vale? Usualmente, pues mucha de la violencia contra la mujer se presenta o se mezcla con la violencia intrafamiliar de pareja y la violencia doméstica. Esto es lo típico,
y es una cosa que no ha cambiado. Entonces esto es antes del matrimonio o en las mieles del matrimonio, y esto es cuando ya se tienen confianza, digámoslo así. La violencia de pareja pues es una estadística que no cambia, ¿sí? Es prácticamente la misma siempre, ¿sí? Y como vemos tiene sus meses donde predomina, ¿sí? Mayo, precisamente un mes que debería ser familiar por aquello de las celebraciones, ¿sí? Y en las edades, en los intervalos, rangos de edad, vemos que desde muy temprana edad, ¿sí? Se presenta a nivel de las mujeres, desde los 10 a los 14 años, ahí es donde se presentan los casos que decíamos de mujeres que ya se han organizado con un hombre o con una pareja y están conformando un hogar y son independientes, ¿sí? De su familia, o en altos rangos de edad, como los 65 a 69 años. También se presenta en hombres, digamos que la ley le da es paternalista, hay una mayor protección a la mujer porque igualmente ha sido una violencia que tradicionalmente se ha desarrollado contra la mujer, entonces las normas son paternalistas, pero sin embargo no hay que desconocer que se presenta también contra los hombres, en mucha menor proporción, pero también la hay, ya que la violencia de la pareja contra el hombre es, digamos, mal vista en el entorno social, ¿no? Es de que le pega a su mujer y los compañeros lo molestan y como que tu mujer te pega, nos pega porque pues nos conviene, que es por nuestro bien. Vamos a hablar un poco del reglamento técnico para el abordaje forense integral de la violencia intrafamiliar de pareja, es la resolución 1144 del 9 de diciembre del 2005. Aquí me voy a ir directamente al reglamento técnico, ¿sí? Como todos los reglamentos tiene el objetivo de apoyar el sector justicia mediante el aporte de pruebas periciales integradas y contextualizadas. Mire, nuestros informes, ¿sí? Nuestras historias clínicas van a ser un elemento fundamental para que la justicia, la fiscalía, ¿sí? Pueda configurar un delito y pueda buscar justicia, pueda administrar la justicia. Si esto no se logra como lo vemos, podría haber consecuencias a nivel exterior, lo que veamos de la Corte Penal, ¿sí? Y la Corte de Justicia, ¿listo? El Tribunal Penal o la Corte Internacional de Justicia. Brindar un manejo integral a las personas involucradas en el restablecimiento de justicia. ¿Qué hace este reglamento? Pues establece los procedimientos que deben cumplirse en los distintos organismos y los distintos funcionarios que lo aplican. Es un documento guía regulador de la ejecución de este informe, cómo se debe desarrollar y cómo se debe investigar la violencia intrafamiliar de pareja, y promueve y facilita el mejoramiento continuo de los procedimientos en el proceso del abordaje mismo de este tipo de violencia, esta violencia intrafamiliar de pareja. El alcance pues es aplicable a todos los organismos y a las personas que hacen parte del equipo que realiza el abordaje integral forense dentro de una investigación de violencia intrafamiliar de pareja en Colombia. Pues una mujer golpeada o un hombre golpeado, ¿a dónde va a ir a que le presten servicios de atención médica? A un servicio de urgencias, sea con una orden de la autoridad o sea simplemente porque la severidad de sus lesiones lo obliga a ir. Es muy importante destacar que este tipo de violencia intrafamiliar precede el homicidio, ¿listo? Y ahí es cuando se ve que esa víctima fue varias veces al médico porque le habían golpeado su pareja y el médico nunca hizo nada. Nunca logró que se le diera un informe pericial, o aunque lo solicitara el médico, nunca lo hizo, ¿sí? O el médico nunca estructuró la historia clínica con los hallazgos y las lesiones, o no tomó las evidencias, las muestras, las fotografías, los frotis, ¿sí? Lo necesario para que se fundamentara un delito, se pudiera configurar el delito en los aspectos de tipicidad, ilegalidad y culpa, para que hubiera un condenado y se le hiciera justicia a esa persona. Y si esa mujer muere o ese hombre muere víctima de su pareja, pues muy posiblemente ustedes se van a ver involucrados en una investigación de homicidio, ¿sí? Porque ustedes detectaron
el comportamiento dentro de la pareja y nunca elaboraron un informe. No les estoy diciendo que ustedes se vuelvan los que reportan a las autoridades o demandan a esposos y a esposas por golpear a sus parejas. No, no es eso. Cada institución tiene un mecanismo para hacer el reporte de estas situaciones a las autoridades. Lo que pasa es que usted debe hacer de notar que valoró un caso de este tipo y que necesita ser reportado. Entonces es el hospital, es el centro de salud, es la clínica la que pasa un reporte, ¿sí?, a la autoridad para que la autoridad se entere de ese delito, ¿sí?, de que la clínica o la institución de salud valoró una mujer, un hombre, víctima de violencia intrafamiliar de pareja, y la autoridad debe investigar esa situación. ¿Sí? No a título personal el médico lo vaya a hacer. A mí me sucedió cuando era interno, lo prendí a las malas, porque una vez llegó una señora supremamente golpeada, decía que se había golpeado con la puerta, pero pues tenía golpes por todo lado, hasta que ella finalmente confiesa que era el marido. Eso fue en la madrugada, yo estaba de turno, le dije, listo, perfecto, señora, va a denunciarlo, le va a traer a la policía, al fiscal, para que ponga la denuncia y todo. Y a las 7 de la mañana, entregando turno, andaba persiguiendo, que pesaba 120 kilos de puro músculo, persiguiéndome para pegarme porque la mujer le había dicho, después de arreglarse con él, que el médico le había dicho que lo demandara. Entonces, la aprendí de esa forma y entendí que había que tener mecanismos despersonalizados e institucionales que hagan este tipo de denuncias o que pongan en conocimiento de la autoridad. El marco legal, pues, es extenso en Colombia, desde la Constitución Política, que protege derechos fundamentales, en el artículo 1, 13, 42, el Código Penal, que contempla los delitos contra la familia, ¿sí?, definida la familia como la unidad fundamental de la sociedad, ¿sí?, la guía para atención de la mujer maltratada, la ley y normas que regulan el artículo 42 de la Constitución, que habla sobre la violencia intrafamiliar. ¿Listo? Aquí tenemos la definición en la Constitución de 1991, que prevé mecanismos de defensa y protección del derecho, en su artículo 42, donde establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y cualquier forma de violencia en su interior se considera destructiva de la armonía y su unidad y será sancionada conforme a la ley como violencia destructora de la familia y asimismo de la sociedad. ¿Listo? Existen unos factores de riesgo en violencia intrafamiliar y de pareja que debemos reconocer y que los debemos consignar en nuestros informes una vez los reconocemos. Con la historia clínica. ¿Sí? Antecedentes de violencia sufrida en la familia de origen. Intolerancia a la indiferencia. ¿Sí? Uniones forzadas por situaciones imprevistas como embarazos. ¿Sí? Desacuerdos en los intereses prioritarios de cada uno de los miembros de la pareja. ¿Sí? Deben tener un plan de vida en común, no cada uno un plan de vida distinto y que esos planes peor si chocan entre sí, son contradictorios entre sí. Usted piensa ser un eminente médico especializado en el síndrome verde de la cucaracha amarilla del África y se va a ir por todo el mundo a recorrer y a perseguir el síndrome y a investigarlo, y su pareja quiere formar un hogar con 5 o 6 hijos dedicados al hogar y realizarse como madre o como padre, pues eso riñe un poco y va a generar conflicto, ¿no? Desacuerdo en la crianza y socialización de los hijos, también sucede. Antecedentes de violencia entre parientes en la familia de origen, frecuente. Exposición de la familia a riesgos importantes en el último año, lo vemos ahorita como las migraciones venezolanas, esas familias están en riesgo. Las migraciones que antes veíamos muy común, los desplazamientos intermunicipales que se daban en Colombia por los fenómenos de la violencia y que siguen dándose en la actualidad, ¿sí?, a los cuales se documentan menos pues, porque pues, hay más sofismas de distracción. La intensidad del conflicto familiar en el último año, cuando los conflictos familiares se van reagudizando o se presentan a conflictos como la pandemia. La pandemia hizo que se multiplicaran, ¿sí?, por 3 todo tipo de delito a nivel del interior de la familia. Y al estar todos encerrados en la misma casa, con dificultades económicas, sociales,
interpersonales, familiares, bueno, todo tipo de conflictos que vivimos todos, pues esta violencia intrafamiliar se triplicó, los delitos sexuales se triplicaron, ¿sí? Entonces, esas crisis generan violencia al interior, la pérdida del trabajo, la pérdida de muchas cosas, la pérdida de la libertad, las frustraciones familiares o de los integrantes de las familias, el que ya no tiene, de pronto el que estaba acostumbrado a, digamos, a mantenerse en la calle, llegaba ya en la noche al hogar y andaba en otras cosas como el trabajo, la compañía de los amigos, y ahora tenía que estar 24 horas en su casa porque tenía teletrabajo y pues ya no podía salir con su amigo y disfrutar, digamos, de esa independencia. El estrés personal, o sea, laboral o problemas de enfermedad, la falta de disponibilidad de tiempo para compartir. Pero miren que irónicamente en la pandemia, que hubo más tiempo para compartir con la familia, hubo más violencia. ¿Listo? Aprovechar ese tiempo y digamos, lo disfrutamos. Calidad del ambiente del barrio, aunque no lo crean, es importante. El medio en que se desarrolla la familia, ¿sí? Es importante. Uno ve mucho en estos conflictos intrafamiliares que la vecina le dijo, que los celos contra la vecina, contra la señora de la tienda, contra el señor de los minutos. Ve uno mucho conflicto en la familia, en la pareja, por opiniones de terceros en el barrio. Los chismosos del frente le llevan comentarios, el lleva y trae, los malentendidos son muy frecuentes. O los medios de solucionar la violencia, ¿no? Hay en barrios donde hay medios ya claros y definidos públicos de cómo se solucionan las cosas, y son medios violentos. Entonces, digamos, esas formas de solucionar los conflictos se transmiten al interior de la familia. Las representaciones o creencias respecto de las relaciones familiares, entonces, los preconceptos, ¿sí? Ese preconcepto machista, el típico concepto premachista es uno muy famoso, aunque existen muchos más, pero el que las mujeres solo deben estar en la casa para cocinar, criar hijos y estar metidas en la cocina y haciendo oficio. Ese tipo de representaciones de los roles familiares generan violencia, o de que los hombres en la cocina no deben estar, ¿sí? Preconceptos cerrados. Bueno, a través de la historia, pues en la violencia intrafamiliar de pareja, la mujer ha estado más expuesta a esta violencia, ya lo hemos dicho, por motivos y factores relacionados que se refieren directamente a su rol femenino. Eso lleva a que se haga una clasificación del riesgo, que debe ir este riesgo, además de reconocer los factores que antes vimos, de reconocerlos, en nuestra conclusión debemos clasificar el riesgo. Existen 4 tipos de riesgo a los que está expuesta la persona por la violencia intrafamiliar. Uno, riesgo inminente, que es cuando la persona corre el peligro en que en los próximos minutos, horas o días se desencadene una situación de violencia, usualmente más severa que la anterior. Esto se da comúnmente por la separación reciente o la decisión de separación. Entonces, que la mujer le dice al tipo, ya me aburrí, usted lo voy a dejar, nos vamos a separar, y él comienza a agredirla. O la típica advertencia de: si usted me demanda, yo la pico, la mato, la golpeo, le pego, ¿sí? Ese intento de intimidación para disuadir a la separación o a la denuncia. El riesgo de muerte es una amenaza real para muchas personas maltratadas. Hay que valorar la percepción de la mujer que tiene de ese riesgo. Entonces hay que preguntarle, ¿usted cree que directamente hay que preguntarle, ¿usted cree que él sea capaz de matarla, de cumplir las promesas que le hace de que la va a picar si la denuncia? Se pueden presentar mezclados los riesgos, un riesgo inminente y un riesgo de muerte pueden estar juntos en la misma persona. Hay factores indicativos del riesgo de muerte. Entonces, por ejemplo, que el agresor o la pareja tenga acceso a armas mortales. Entonces, un ex policía, un cazador, un investigador, un vigilante, un guarda de seguridad, una persona que por su profesión porte armas o tenga armas, ¿sí? Aunque en el hogar igual siempre hay cuchillos y están a disponibilidad de cualquiera en la cocina, usualmente encima del mesón o en un cajón, ¿sí? Pero ese tipo de uso, o
que el tipo, como lo veo muy frecuentemente, es que el tipo anda armado porque estuvo en la cárcel o porque pertenece a una pandilla o un grupo ilegal armado o pertenece a la delincuencia. Ese tipo de factores son importantes, ¿sí? Hay otros factores de riesgo que son predictivos o indicativos de riesgo de muerte, como el que se de forma en la cual se identifica aumento en la severidad y en la frecuencia de las lesiones. No, es que primero me gritaba, luego me insultaba, ahora me empuja, antes me empujaba, ahora me pega, y ya me amenazó con la pistola, me sacó la pistola y me la puso en la cara, o cogió un cuchillo de la cocina y me amenazó con el cuchillo. Muy posiblemente de ese acto a pasar a matarla no hay nada y hay que tratar de prevenir ese riesgo. El riesgo para la salud sexual y reproductiva, pues las mujeres sufren de violencia conyugal, tienen mayor riesgo de experimentar infecciones de transmisión sexual, disfunciones sexuales y embarazos no deseados, ¿sí? Porque no le permiten planificar, porque el tipo quiere un hijo y ella no, y no está dentro de su plan de vida tener un hijo, y el compañero sexual sí lo quiere, o su pareja. Y el riesgo de autodestrucción, es importante también preguntarlo directamente, ¿sí? Si la persona ha pensado que la solución a su situación sería morirse. ¿Sí? Importante destacar signos de depresión, indagar sobre las ideas suicidas o intentos en el pasado. ¿Listo? Hay que preguntarle a la víctima cómo planea ella solucionar su problema. Bueno, como veíamos, el proceso de abordaje pues, es un eslabón más en el proceso de administración de justicia y se debe articular con todas las demás instancias como la necesidad de protección y atención médica. Muchas de estas víctimas necesitan luego atención médica o atención por psicología o necesitan protección, ¿vale? Entonces, uno de los elementos fundamentales en estos casos va a ser remitir la persona a la instancia necesaria. Vamos a ver un informe, ¿sí? Este es un informe pericial típico, ¿sí? De clínica forense de violencia intrafamiliar de pareja. Como ven, todos los informes, venga muchachos, disculpen, ¿todavía estoy con alguien o no ha habido problema con el sonido? ¿Me escuchan? No, no ha habido problema, doctor. Ah, listo, perfecto. Todo está demasiado claro por lo visto. Listo, entonces miren que el informe pues tiene un rótulo, un encabezado. Nos dice qué informe se trata. Como ven, tiene un número único de informe, que es el número que lo identifica. Como siempre, nosotros actuamos dentro del contexto de una demanda para estos informes, que es el contexto judicial. O sea, para que se elaborara este informe, debió haber llegado la persona a ser valorada con una orden de la Fiscalía, ¿sí? Como ven, esta orden la emitió Daniel Ricardo Sumaza Villamizar en la unidad de reacción inmediata del búnker de la Fiscalía General de la Nación aquí en Cúcuta. Se le envía a él ese informe. La persona a examinar es Lidia Chaparro Figueroa, cédula tal, 41, lesiones, violencia intrafamiliar de pareja. Se hace una introducción de la metodología que hace referencia al reglamento técnico, ¿sí? Que vamos a abordar y que vamos a tener como base para hacer este informe, la guía. Y vamos a hacer, como en todos los casos, una anamnesis, ¿sí? Donde debemos ubicar los eventos en tiempo, lugar y persona. La examinada hoy jueves 20 de enero del 2022 a las 10:24 horas en primer reconocimiento médico-legal. Se le explica el procedimiento a realizar en la valoración, la importancia para su proceso judicial y se diligencia el consentimiento informado. Se le toma la firma de huella del índice de derecho al examinado en el consentimiento informado. Simplemente hacemos un relato, esto está automático en la plataforma. Y hacemos una identificación de la víctima, antes de comenzar todo, de la víctima y del presunto agresor. Tenemos una identificación del cual tomamos nombre, edad, documentos, sexo, procedencia, el lugar de residencia, dirección donde la pueden ubicar, mandarle correspondencia,
su ocupación o actividad actual. ¿Sí? Estado civil, muy importante, es haber documentado aquí en el estado civil el tipo de unión y cuánto tiempo lleva esa unión, porque muchos casos de violencia intrafamiliar, uno le pregunta, ¿quién la golpeó? Mi ex marido. Entonces, la pregunta es si era el ex marido cuando la golpeó o todavía era el marido cuando la golpeó. Tal vez muchas veces el simple acto de violencia para esa mujer o para ese hombre es el acto que rompió la relación. Entonces, a partir de ese momento es el ex marido. Y como van al otro día, a los 2 o 3 días de los golpes, pues dicen mi ex marido. Entonces es importante preguntar cuánto tiempo vivieron en esa relación de pareja y cuánto tiene de separados si es que se han separado. ¿Listo? Entonces muchas veces no, tenemos un día de separados, porque los golpes fueron ayer. ¿Listo? Es importante hacer claridad sobre ese tipo. Y el sistema de salud que tiene cada uno. ¿Esto a qué va? Porque en algunas ciudades, no en todas, existen casas de paso o albergues donde la mujer o el hombre puede, especialmente son para la mujer y sus hijos, inclusive hasta sus mascotas, pueden ser ubicados temporalmente para evitar la agresión pues de la pareja. Entonces, esto por EPS debe ser cubierto, debe ser subsidiado por su servicio de salud. Y importante identificar los datos del presunto agresor, entonces nombre, edad, documento de identidad, la procedencia, el lugar de residencia, ¿sí? El barrio, escolaridad, la ocupación actual, estado civil de él y el sistema de salud que tiene, ¿vale? Ahora sí vamos a entrar en materia del relato de los hechos. Entonces, en este caso, como decíamos anteriormente, hay que ubicarlo en tiempo, lugar y persona. Entonces, la examinada refiere que ayer, 19 de enero, llegó mi marido a sacarme de la casa, sacándome los corotos a la calle, estábamos peleando por celos de él, me dijo que le jurara que estando con él no había estado con nadie, entonces porque no le juré, me golpeó con la mano en la cara, la cabeza, la nariz me duele, me tiró al piso, me pegaba entonces, yo me defendí como él me comenzó a dañar las cosas con un cuchillo y yo partí un espejo y la parte del vidrio del comedor. Yo a él lo rasguñé con en las partes del cuerpo como había vidrios. ¿Listo? Ven que el relato ha sido redactado de una forma muy deficiente en este caso. Tomé cualquier relato, tomé cualquier informe al azar y miren que vemos cómo hay errores en la redacción del médico haciendo el informe que hacen casi inteligible el relato, ¿no? No se sabe qué fue lo que pasó. Uno presume que ella parte un espejo que es del comedor o un vidrio del comedor, ¿sí? No sé, porque un espejo y el vidrio del comedor son distintos, pero no se entiende. Y ella lo hirió, tanto lo arruinó como con los vidrios, se da a entender de que lo lesionó a él con los vidrios, defendiéndose de la agresión o defendiendo sus pertenencias, porque él la estaba dañando. Ahí evidenciamos que hay un error en la redacción. Ese tipo de cosas no se deberían presentar, porque hacen que este informe pierda valor. O si no se entiende qué es lo que dice ahí, o sea, es un documento legal. En antecedentes médicos, sociales, muy importante hacer un buen screening de los antecedentes sociales. Entonces, el tiempo de unión libre, 4 años, no tienen hijos en común, pero cada uno tiene sus propios hijos aparte, que no viven con ellos. Él comenzó a ser agresivo a lo que nos fuimos en el primer año de vivir, pero no lo había querido denunciar porque la mamá de él y ella, la vez pasada, estuvo sufriendo mucho porque él duró preso en Venezuela 15 días porque le pegó. Entonces, miren que ya viene una historia de violencia intrafamiliar, identificamos los factores de riesgo, ¿sí? Ya no quería denunciar, pero esta vez creo que los vecinos llamaron a la policía. Él me insulta muy feo, insulta a mis hijos, trabajamos juntos en una vidriería, él dice que yo no hago nada, él bueno y sano, es una persona tranquila, pero apenas toma, él es grosero, nunca me ha dicho que me quiere matar. Mire que ahí se ve que el médico hizo la pregunta y varias veces nos hemos separado y vuelto. Los antecedentes familiares no refiere patológicos, ni quirúrgicos, traumáticos, hospitalarios, psiquiátricos, ni haga intentos de autodaño, ¿ven? Y el médico preguntó sobre los riesgos de autolesión. Él tampoco ha intentado hacerse daño a él mismo. Tóxicos niega. Mire que el consumo de licor o hasta la ebriedad y el consumo de drogas es un factor
¿sí? Ginecológicos, no se encuentra embarazada, menarca 11 años, ciclos 28-4, fecha de última menstruación el 02 de enero del 2022, gravidez 8, partos 4, óbitos 4, vivos 4. Le llama uno la atención esa gravidez, ¿no? 8 embarazos, y no utiliza métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces habría faltado indagar por qué ella ha tenido tantos embarazos y tantos fallidos. ¿Sí? Ella deseaba tener esos 8 hijos, ¿sí? Si esos 8 embarazos fueron deseados. Importante haber indagado ahí buscando el riesgo sexual, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual en el pasado. ¿Listo? Revisión por sistemas, me duelen los brazos. Una cosa como de muchachos, ustedes nunca van a ver un informe pericial perfecto, pero hay que tratar. Mire que este informe pericial fue realizado por un médico forense que tiene experiencia de años en este tema. Y como vemos, alcanzamos a dilucidar que hay muchas, si no lo llamamos errores, hay muchas falencias o hay muchas cosas que faltó explorar. ¿Listo? Y ahora ha sido importante explorar y resaltar en el informe. Ahora ustedes que no han hecho nunca un informe y que se van a ver enfrentados a hacerlos, pues tienen que ser más cuidadosos, ¿vale? Tener sus esquemas, utilizar los esquemas que dan los informes para que no les falte preguntar sobre ningún dato, porque cada reglamento técnico tiene un formato, ¿sí? Donde ustedes lo pueden diligenciar y simplemente es marcar con chulitos y hacer algunas anotaciones y los guía sobre el proceso. Hacemos una revisión por sistemas, ella refiere que le duelen los brazos, la examen médico legal, que es el examen físico orientado a las lesiones que ella refiere, o sea, brazos y cabeza. Se describe una mujer que ingresa por sus medios, usa tapabocas, se refiere que el médico los atiende con los elementos de protección personal completos. Descripción de los hallazgos. El examen mental consciente, orientado en tiempo, lugar y persona, sin déficit neurológico. Encuentran normocéfala, cuello sin alteraciones. Miren que cabeza no encontraron ninguna lesión. En abdomen encuentran escoriación rojiza costrosa en el abdomen derecho, diagonal y una equimosis. Miren que aquí el médico o la doctora que atendió este caso cumple los 3 pasos. El primero, identifique la lesión, es una escoriación. ¿Listo? Una escoriación que es la avulsión de las capas superficiales de la piel, ¿sí? Que tiene costra, esa costra es rojiza, o sea, es hemática. Por consiguiente, alcanza la segunda capa de la piel, ¿sí? Comienza a hacer el segundo paso, que es la descripción, es rojiza, costrosa, ¿sí? Diagonal, ¿sí? Que tiene equimosis violácea rectangular, debajo de la escoriación rojiza, en el flanco, y la ubica, están en el abdomen de medio, ¿listo? Perdón. Flanco derecho de 6 centímetros, lineal costrosa, resto normal. Mire que aquí hay también otra cosa, y es que hay 2 lesiones que al describirlas en un solo párrafo se entremezclan y hacen difícil diferenciar la una de la otra. Y aquí lo que yo recomiendo es que usted enumere: 1, escoriación rojiza costrosa en el abdomen derecho, diagonal. 2, una equimosis violácea rectangular de 4 por 6 centímetros debajo de la escoriación rojiza en el flanco derecho, 6 centímetros. Entonces no sabe uno si está definiendo una tercera lesión o es la misma segunda. Es muy importante enumerarlas: 1, 2, 3, separar cada una de las lesiones. Y luego se hace un análisis e interpretación de los hallazgos y de la información recabada. Entonces, mira, análisis, interpretación y conclusiones. Se trata de un caso crónico de violencia de pareja, según la ley 1257 del 2008 y 1761 del 2015. Se solicita a la autoridad tomar medidas de protección efectivas, teniendo en cuenta que que esto suele aumentar en frecuencia y poniendo en riesgo su integridad. Miren que no hablan de muerte, pero sí de que él cada vez la agrede más. ¿Sí? Se remite a valoración de riesgo mortal. Piensan de que, sin embargo, al ella no tener una percepción de que la van a matar y que él nunca la ha amenazado, la doctora percibe por la evolución de las agresiones. Hay un factor predictivo que es el que las lesiones hayan aumentado en frecuencia y en severidad, y eso indica que hay un riesgo mortal. Entonces la remiten a valoración de riesgo mortal, se remite a valoración por psicología forense para que determine algún tipo de secuela, ¿sí? Y al examen presenta lesiones actuales que coinciden con el relato de los hechos, ¿sí?
el mecanismo traumático de lesión es abrasivo y contundente, ¿sí? De hecho, encontramos una incapacidad médico-legal provisional de 15 días, como ven. Al ser provisional, igual que en lesiones personales, estamos diciendo que una vez se cumplan estos 15 días, debe ser valorada nuevamente para ver cómo evolucionaron esas lesiones, especialmente por la escoriación rojiza en mi abdomen derecho, ¿sí? La doctora piensa que esa escoriación podría tener complicaciones y la quiere ver a futuro, ¿sí? Y recomienda que regresar a nuevo reconocimiento médico legal al término de la incapacidad provisional con nuevo oficio petitorio del despacho y las secuelas médico-legales a determinar una vez las lesiones hayan cicatrizado y las cicatrices hayan sanado, hayan madurado, ella va a determinar las secuelas. Firma el autoridad. ¿Listo? Entonces, como ven, esa es la estructura básica del informe. Es muy parecido al de lesiones personales. Tiene algunos elementos a tener en cuenta, básicamente lo de los factores y los riesgos, ¿sí? Los antecedentes de las personas, los perfiles de ambos, haber hecho la identificación de los datos de cada persona, tanto el agresor como la víctima, y algunas recomendaciones que se deben hacer en la interpretación y conclusiones. ¿Hasta allí hay alguna duda, pregunta o aclaración? ¿Te acuerdas que ella, mira, te acuerdas que aquí en antecedentes sociales, lo que dice tiempo de unión libre 4 años, no tenemos hijos. Pero dice luego, ahí en la tercera línea después de antecedentes, dice, él comenzó a ser agresivo a lo que nos fuimos del primer año a vivir. O sea que ella lleva 3 años de violencia intrafamiliar. Pero que no lo había querido denunciar porque la mamá de él sufrió mucho, porque él estuvo 15 días preso en Venezuela, una vez que ella lo denunció o alguien lo denunció a él porque le pegó a ella viviendo en Venezuela. Entonces mira que mínimo lleva 3 años estos actos de violencia, ¿sí? Ahí se determina la cronicidad por los antecedentes, los antecedentes sociales, ¿vale? Por eso es importante indagarlos. ¿Listo? Por eso la doctora aquí concluye que es un caso crónico de violencia de pareja. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Te quedó claro? Precisamente, exacto. Aquí uno debería preguntarle en los mismos antecedentes, ¿sí? Uno no se encuentra embarazada, menarquia 11, ciclos 28-4, fecha de alta menstruación, gravidez 8, partos 4, óvitos 4. Entonces yo comenzaría simplemente ahí en observaciones o en revisión por sistemas, uno ampliaría. Causas yo le pregunté a ella, bueno, ¿y por qué has tenido 4 abortos? 4 óvitos. ¿Será que durante esos 3 años de embarazo, en los embarazos, él la golpeó? O sea, a mí me queda la duda. ¿Esos óvitos fueron, digámoslo, naturales, muertes naturales in útero, o fueron muertes traumáticas in útero? Yo le preguntaría, ¿por qué tuviste 4 óvitos? ¿Qué le pasó? No, es que yo estaba embarazada, peleé con mi marido y él me golpeó una vez y yo no sé, el bebé se me murió. ¿Sí me entiendes? Ya me quedaría la duda ahí. O sea, bueno, cuénteme, ¿usted por qué no utiliza métodos anticonceptivos? Si ha tenido 8 embarazos y 4 partos. No utiliza ningún método. No, es que mi marido no me deja utilizar anticonceptivos. Yo no tengo dinero y él no me da dinero para que yo compre pastillas. O no ha dejado que me ponga la pila, o no ha dejado que me ponga la T. ¿Sí me entiendes? Haber indagado un poquito más. Aquí es claro que al perito que hizo esta evaluación le faltó haber profundizado más, sin decir que esté mal hecho el informe. Lo que pasa es que uno no sabe en qué circunstancias hizo este informe el médico, ¿sí? Regularmente estamos hablando que en la mañana, esta es una médico de la mañana, en la mañana atendemos más de 30 casos,
en la mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces estamos hablando que el tiempo por casos es poco, ¿sí? Hay veces la misma demanda del servicio hace que a uno se le pasen cosas por alto, sin decir que la doctora lo hizo de mala intención, ¿sí? No conocemos en qué circunstancias ella hizo este informe, entonces no podemos decir es malo o bueno, simplemente que hay un vacío y pues nutrámonos de ello. Haber indagado esos óbitos, haber indagado por qué tantos partos, haber indagado más sobre los antecedentes sexuales, teniendo en cuenta que es violencia intrafamiliar de pareja y el riesgo sexual es claro en las relaciones de pareja, haber indagado sobre ese riesgo. Simplemente esa observación que hago para que lo tomemos como ejemplo, ¿vale? Y esa sería como la forma de indagarlo. Miren que a pesar de ellos no tener hijos en común, ha tenido 4 óbitos. Y ya tiene 4 hijos de otra relación que tuvo. A uno le siguen generando dudas, ¿vale? Él también tiene hijos. Entonces, ¿será que ella queda embarazada? Él no quería que los tuviera, pero no la deja usar anticonceptivos. O sea, son complejas hay veces las relaciones de pareja. ¿Te queda claro cómo abordar ese tema de la violencia sexual? Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos? Doctor, yo no lo entendí cuando usted nos dijo sobre cómo decirle a la paciente que denuncie, pero sin que nosotros nos veamos como afectados por eso. ¿Cómo? No te entendí la pregunta, repítemela. Sí, por ejemplo, el caso que usted decía de que después viene mujer que denunciar, entonces, ¿cómo lo podemos hacer sin movernos implicados? Exacto, mira, ahí uno detecta, uno cuando está haciendo la valoración médica en un servicio de urgencia sin orden, pues la inconsistencia, ¿no? Yo descubrí que la señora le había golpeado al marido porque es que tenía los ojos morados, ambos ojos, tenía golpes en la frente, golpes en el abdomen, en los brazos, y se veía que era de puños. Y le pregunto qué fue lo que te pasó y me dice, no, es que me golpeé con una puerta en la casa. Pues tuvo que haberse golpeado con la puerta como unas 20 veces para que le salieran todos chichones y morados y golpes en varias partes del cuerpo y por distintos lados con la misma puerta, ¿sí me entendés? Entonces no coincidía lo que la persona me decía en ese momento con las lesiones que yo estaba viendo en su cuerpo. Entonces yo volvía y le preguntaba, cuénteme, ¿qué le pasó? Porque es que se tuvo que haber usted golpeado muchas veces con la puerta. Ella se pone a llorar y cuenta, nada, es que peleé con mi marido y él me pegó. Ah, ya, listo. Entonces uno documenta eso en la historia clínica. El error que yo cometí en ese momento fue haber dicho, demándelo. Hágale, señora, que le voy a llamar a la policía y todo para que le ponga la demanda. O sea, yo no debía haber hecho ese comentario. Simplemente haber llenado la ficha epidemiológica, poner en conocimiento a la institución, a la oficina de epidemiología, para que ellos hicieran el reporte a la autoridad. ¿Sí me entendés? El error mío fue haberme involucrado en el proceso y haberla aconsejado a ella. O simplemente yo haberla remitido, también otra forma hubiera sido haberla remitido a trabajo social, solicitarle valoración por trabajo social, o haberla remitido para psicología. ¿Sí me entiendes? Hay muchos elementos, hay muchas formas que uno puede utilizar actualmente para que se genere una alerta dentro de la institución y no solo una alerta dada por el médico, sino que esté involucrada la psicóloga o psicólogo y el trabajador o la trabajadora social de la institución. Entonces ya somos 3 que estamos poniendo en alerta a la institución para que la institución notifique a las autoridades de ese caso, ¿sí? Y se reporte oficialmente por parte de la institución, pasa el reporte, la IPS parte un reporte a las autoridades, lo notifique a través de la oficina de epidemiología, como lo decíamos, ¿vale? Sí, señor. Vale, ¿alguna otra duda, muchachos? No, señor. No, bien, listo, muchachos. Bueno, todo muy bien, por favor. Me disculpan por intentar cerrar la presentación, colgué. Listo, muchachos, entonces quedamos así, nos vemos en la
en la próxima clase, el martes, ¿vale?